Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, aquí desde el sitio de YouTube de Jurídica Sandra Yaya, vamos a hablar un poquito de nuestro presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Para esto, enunciaré una interesante narrativa que nos ofrece nuestro amigo Edgar Murillo Sanabria. Muy interesante. Y aparte de eso, pues yo también agregaré un poquito de lo que yo también he podido consultar en las redes sociales, apoyando pues el texto interesante que existe aquí. Vamos así. Los hechos cuentan la historia. Una caterva que desconoce la evidencia pero la muestra como falsa es un concierto para delinquir. Los denuncio por mentirle al país. Están violando el artículo 24 de la Constitución. En efecto, el artículo 24 del derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y condiciones que establece esta ley, la Constitución. Pero si tú dices e informas mentiras públicamente, estás violando este derecho fundamental. Oiga, esta es una parte que la violan muchos, como por ejemplo la revista Semana, otros como por ejemplo El Espectador, que algunas veces dice cosas que no van con coherencia, otros como El Tiempo, otros como Blue Radio, en fin, todos como que apostan a mostrarse congruentemente como la gran oposición, pero a nivel de la desinformación de todas las cosas interesantes que nuestro presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, está haciendo en este momento. Continúo con la lectura narrativa. Por ellos son para mí una caterva. Esos pocos pretenden contar historias postizas para desprestigiar al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Al saber que la certeza de la evidencia es contundente, el público ha decidido, por lo menos al tenor de la evidencia, otorgar credibilidad a la gesta inicial del presidente. Muchos de nosotros en las redes sociales nos ponemos en ese trabajo de desmantelar, digámoslo así, desfigurar un tanto esas tantas crónicas y columnas que salen a decir como postura de mentiras, tratando de dañar el buen trabajo que el gobierno del doctor Gustavo Petro está en el momento realizando con todo su equipo humano, que es altamente excelentísimo. Si las encuestas han acertado al proyectar al hombre creador de la Colombia humana como el presidente de Colombia, y ahora, según un estudio del Centro Nacional de Consultoría hecho en la última semana y contratado por la revista Semana, medio que ataca, permanentemente las ejecutorias del presidente le reconoce un 69% de favorabilidad y bajo su histórico de desfavorabilidad al 20% por su gestión preliminar, y pese que tratan de maquillar las cifras a su favor, las desbarata los resultados. Obviamente, todo se desbarata cuando el presidente está muy, pero muy supremamente conectado con todo lo que está haciendo. Y cuando me refiero a que está muy conectado con todo lo que hace, es como por ejemplo, lo sucedido con los 7 militares que lastimosamente murieron en esa emboscada en San Luis, Neiva, Huila. Seguramente pensaron, no, allá no va a llegar el presidente ni por el Chiras, pero inmediatamente él conoció el acto, el detalle. Rápidamente allí llegó, hizo acto total de presencia. No solamente fue a presentar sus respetos a las víctimas, a los familiares de las víctimas, sino también
a instalar un PMU, que se han vuelto muy supremamente interesantes porque algunas personas a esta altura todavía no saben qué es un PMU, y un PMU es un puesto de mando unificado, pero todavía las personas no entienden la verdadera función que tiene un puesto de mando unificado, como es el decir, donde exista un puesto de mando unificado, se dice claramente que la responsabilidad del alcalde, quien bajo sus órdenes manipula todo, es el directo responsable de las vidas que en ese lugar se puedan perder. Y recae completamente en su responsabilidad todo eso, como en los militares, que este alcalde organice para el control, para la seguridad humana que allí se debe ejecutar. Por esa razón pienso que en los 65 sitios de zona conflictiva armada en Colombia, en cada uno de esos sitios debe haber instalado un PMU, y obviamente ya hay unos cuantos instalados, como en el Catatumbo, en Tarra ya se instaló un PMU, como en Buenaventura se instaló otro PMU. Falta todavía por ahí en Quilichao, Santander, que se instale ese PMU. Si ya lo instalaron, magnífico. Pero bueno, yo no he mirado hasta ya las noticias si efectivamente eso está pasando, pero son cosas en la gestión del gobierno del doctor Gustavo Petro que hay que aplaudir, porque se tomó completamente el sentido de pertenencia de cómo buscar salvar todas esas vidas, empezando porque retiró con su orden como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, que todos los auxiliares bachilleres que están en la policía o en el ejército sean retirados inmediatamente de las zonas conflictivas, con el efecto de no perder esas vidas y cuidar la primera edad de la juventud, que eso me parece también de aplaudir. Continuemos con esta narrativa. Cualquier especulación de la minoritaria oposición es una desesperada derrota conceptual. Hombre, ellos hacen cosas y dicen cosas que tal vez a veces no cuentan con un gran fundamento, aparte de que no existe en los planos de sus decires un poquito de la objetividad que deberían de tener como oposición. Y válgame Dios que a veces entran en unas altas burralidades, como lo suele hacer el señor Miguel Polo Polo cuando dice que el señor ministro de Defensa tiene que renunciar. ¿Por qué tiene que renunciar? Si estamos viendo sus efectos en estos 30 días que ya han transcurrido de gobierno del doctor Gustavo Petro con todo su equipo humano, las cosas se están haciendo, los cambios se están haciendo los efectos de sus promesas. No podemos nosotros intentar decir que todo se va a arreglar en solo un mes, cuando vienen de allí descolgando una cantidad de problemas que han durado 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, que muchos de nosotros, los que ya estamos viejitos o ya estamos superando los 50 años, nos hemos dado cuenta de todas esas cosas. No podemos correr a decir que todo se va a arreglar en un santiamén, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces la cuestión es en que tenemos que aplaudir que nuestro presidente Gustavo Petro está haciendo muchas cosas, y el que no las vea, muy triste que no las conozca o que no las quiera aceptar, pero se están haciendo. Seguimos con la narrativa. Ellos consiguen eso, sí, y para sí mismos ser objeto de repudio nacional. Lo cierto es que si reunimos a sus 4 antecesores, expresidentes de la República, defensores de un proyecto político excluyente, con sus ejecutorias, muy seguramente no alcanzan a igualar lo que Petro en 30 días ha logrado. No exagero, o digan ustedes si es así, muestren entonces sus argumentos.
Todo empezó con el golpe de autoridad que le transmitió la espada de Bolívar. Dijo, me la traen y se la trajeron. Desde allí se hizo respetar. ¿Y cómo se hace respetar un presidente? Respuesta, cumpliendo con sus promesas. Hasta la fecha, el doctor Gustavo Petro ha cumplido con algunas de sus promesas y seguirá cumpliendo. Y le quedan todavía arriba de 1.400 días todavía para gobernar. Efecto en que muchas cosas se van a poder ver que él logre realizar con todo su equipo humano. Cuando me refiero a todo ese equipo humano, me refiero a todos los ministros que él ha colocado. No hay uno solo que sea malo. Hasta la ministra de Minas y Energía, que por ahí alguien cantó que por andar en tenis no era de la altura del pensamiento y de la inteligencia que tiene nuestro presidente, se equivocaron, amigos, porque ella nos transmitió algo muy importante que se llama la teoría del decrecimiento, que muchos no entienden, ni siquiera los más grandes en profesiones diferentes entienden que es una teoría de crecimiento, pero tampoco se muestran a la iniciativa de investigar, hombre, ¿esto de qué es o qué se trata esto? Nos pone en la mesa un tema interesante para empezar a conocer y poderlo dominar, porque es algo que ellos en algún momento tendrán que usar. Bueno, continúo con la narrativa. Claro que el sector afectado por la necesaria reforma tributaria buscará cómo montar todo tipo de críticas, obvio, desde sus binoculares para desestabilizar a hacer alta oposición sin importar el método ni las razones. Oigan bien esta parte, sin importar el método o las razones. Esto quiere decir, si se van a los efectos de crear violencia, la crean. Si se van a los efectos de desestabilizar la seguridad con saboteos, como ellos lo saben hacer, se van. Si se van a promulgar una serie de iniciativas todas descuadradas, como la del señor José Félix Lafaurie, cuando decía que quería reforzar su seguridad, la autoseguridad de ellos, eso es decir, como reencaucharlas, convivir nuevamente, es como volver a iniciar todos estos puntos del paramilitarismo que ya prácticamente se están intentando dejar, se están intentando abandonar, que no es una tarea fácil para un presidente como el doctor Gustavo Petro, pero lo está intentando. Porque si bien es claro, sentémonos a leer el caso de Klein, un libro muy interesante de la autora, escritora Olga Bejar, que por cierto también tiene otro libro muy bueno llamado Noches de Humo. Léanlos, por favor. El libro, el caso Klein, de 222 páginas, supremamente interesante. Y de ahí sacan muchas cositas curiosas que en algún momento el señor Iván Duque decía como asesinatos selectivos. Hombre, ellos en esa época reconocían eso como asesinato selectivo, pero no decían que eran masacres. Ahora que está el doctor Gustavo Petro, entonces sí salen a decir que son masacres. Tienen doble moral. Punto aparte. Ellos cuadran su información para cuando les conviene y no más. Seguimos con la narrativa. Seguramente se van a desprestigiar por usar un irracional sistema de contrapeso, muchas de las cuales serán ataques al hombre y no al producto de su gestión. Pero así quedarán peor de lo que están. El desespero que antes eran las cadenas nuestras, ahora se las pondrán todos los días de por lo menos 12 años más. Miren ustedes por qué Petro se hizo al 70% del Congreso. El maestro del misterio, el hombre de la sabia idea,
el de la oratoria excelsa, pero clara y humilde, el de la pluma brillante, el visionario, el defensor de la vida, el rebelde que desafió y arrinconó al statu quo, al paramilitarismo y al narcotráfico, el que metió a la cárcel a decenas de politiqueros tramposos con sus potentes debates en el Parlamento. Hoy es el hombre más poderoso de Colombia porque en 30 días muestra sobradamente lo que sí es gobernar. Es ser equilibrado, es ser inteligente, es ser participativo, es ser comprensivo, es saber ser humilde y no le cuesta trabajo porque no lo hace bajo presión postiza. Veamos qué ha hecho el señor del 69% de aceptación. Nunca nadie tuvo semejante aprobación en 30 días como presidente de la República. Pero, ¿qué ha hecho Petro? Nombremos unas cuantas partes de lo que ha hecho el doctor Gustavo Petro. Algunos en redes sociales todos los días, en cada momento del día, lo seguimos, discutimos, comunicamos, difundimos, compartimos toda clase de información que se pueda. Nos reímos un poco de lo que dice la oposición, sobre todo en la revista Semana, porque allí, más allí de decir algo real, no hay otra cosa más que decir sino echarnos a la risa de todas las cosas tontas y estúpidas que ellos sacan a decir. Porque uno tiene calidad de pensamiento profundo como para analizar qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que, la verdad, sobra las cosas decirlas. Pero vamos a discutir esa parte tan importante para que la veamos, amigos, amigas. En la siguiente lista está todo lo que el doctor Gustavo Petro empezó haciendo desde el momento en que tomó el poder en este país y que todos hasta la fecha le aplaudimos. La primera, el 4 por mil solo lo pagarán las transacciones de más de 13 millones. Un aplauso. ICETEX condonará deudas a más de 4.000 usuarios. Desmantela nóminas paralelas. Regreso de horas extras y recargo nocturno de las 6 de la tarde en adelante. No al fracking, con lo de el acuerdo de Escazú. Frenazo al nombramiento de más de 150 notarios ordenado por Duque. Le frenó completamente ese gastico tan terrible que iba a haber ahí, porque no hay derecho. No más servicio obligatorio militar. Excelente, se vuelve seguridad para la paz. Los jóvenes que quieran tomar la acción de prestar un servicio militar lo van a hacer, pero ya en función a otras cosas diferentes, entre ellas una muy interesante es que los jóvenes que tengan conocimientos en ofimática o en informática, pues podrán acercarse a diferentes municipios y podrán hacer una excelente labor como es la de enseñarle a cualquier persona de cualquier edad esta clase de herramientas que son muy útiles para la sociedad que hoy en día está instalada. Servicio social voluntario, restablecimiento de vuelos comerciales a Venezuela. Allí ya ustedes pueden apreciar, puso su embajador en Venezuela, que es el señor Armando Benedetti, y asimismo en Colombia también hay una embajada de Venezuela representando a los venezolanos en este país. Purga del generalato en el ejército y la policía. Sacó más de 33 generales que la verdad no estaban haciendo ninguna función. Muchos de ellos han sido puestos en polígrafos para determinar hasta dónde ellos están untados hasta el pelo en corrupción. Tanto así que en estos días se escuchó, bueno, cosas que uno se pone a pensar con respecto a este coronel Benjamín Núñez, que por cierto se va a entregar a las autoridades, pero se entrega porque lo están amenazando, no directamente a él, pero sí a su familia. Es muy tenaz cuando afecta a la familia
las acciones que una persona genera. Pero nada que discutir, el Señor se va a entregar, ¿sí? Se va a entregar, pero cuando se entregue, adivinen qué podemos nosotros entrar a conocer, que habrá muchas cosas que se van a desvelar o el ventilador se prende nuevamente. Seguimos entonces en la lista. Con las botas al barro en las comunidades donde sucedan desastres o masacres, como El Tarra, San Luis, Neiva Huila y otras tantas zonas donde hay muchos conflictos. Allá se ha acercado el doctor Gustavo Petro para mirar de qué manera se puede llegar a una solución. Y para esa solución ha dejado instalados los PMU. La gente cuando ya conoce la función de los PMU, entonces ahí sí van y solicitan al doctor Gustavo Petro que por favor se instale eso, porque saben que eso afecta la responsabilidad del alcalde que esté en ese lugar y los militares que estén en ese lugar, porque de no cumplirlo, eso afecta sus hojas de vida. Sigamos. Jugada maestra al asegurar mayorías parlamentarias, como por ejemplo la del Partido Conservador, la del Partido de la U, Partido Verde. Ellos se convierten en partidos de gobierno, como también los liberales. Lloran terriblemente los del Partido Cambio Radical y Centro Democrático, que querían que eso pasara, de que ellos se volvieran partidos independientes, pero no. Más puede la inteligencia de un mandatario como el que tenemos, que lo logró. Sigamos entonces. Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ejército y la policía. ¡Excelente! En la dirección puso una generala. ¡Qué bien! Eso es mantener una igualdad. ¿Pueden todos los soldados y policías llegar a ser generales? Desde un patrullero. Sin tanta cosa, sin tanta cuestión de que tienen que pagar un cursito, que esto como ha venido sucediendo durante todos estos años. Una persona que quiera ser parte del ejército, hombre, le toca sacar de su bolsillo 8 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones para hacer un curso para lograr aterrizar como un teniente y tal vez de pronto después como un capitán o qué sé yo. Pero lo justo es que la gente llegue a esos cargos tan altos por su propia meritocracia, por sus méritos, por su esfuerzo, por todo eso, pero no por el simple dedocracia, porque así la cosa no funciona. Por eso es que se han filtrado tantos personajes que al final lo único que mueven es una alta esfera de corrupción que prácticamente carcome como una enfermedad a nuestro país. Elevar el nivel de escolaridad del ejército y la policía es una orden. Se cambia la jornada laboral de 6 de la mañana a 6 de la tarde es el día y de 6 en adelante es nocturno. Maravilloso, porque mucha gente que tiene que trabajar después de las 6 de la tarde y está en una empresa con un contrato a término indefinido tendrán por fin el derecho a obtener sus horas extras a partir de las 6 de la tarde. Maravilloso y buen trabajo para la ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Torres. Se acaban los contratos provisionales OPS. Se abre la mesa de diálogo social. Doctores pueden convalidar su título sin tantos requisitos. Repatriar profesionales con doctorado. 3 millones de dólares para programas de derechos humanos llegan desde Estados Unidos. El presidente Biden felicita a Petro en tan solo horas del triunfo. Comisión de alto nivel viene a Colombia a hablar con el presidente. Se pronuncian las insurgencias queriendo suspender acciones militares y quieren sentarse a negociar, como pasó con el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Obviamente, pues él ha propuesto otras cosas, pero en cuanto al Clan del Golfo, lo que se busca es un sometimiento. No es que les van a dar beneficios, no, hay que haber un sometimiento, porque de todos modos han cometido crímenes que en cierta manera han dañado. Entonces, tanto ellos como otros tantos grupos han presentado su propuesta de negociar. Pero igualmente el doctor Gustavo Petro
también ha extraditado personas y precisamente entre ayer y hoy se ejecutó la extradición del hermano de Piedad Córdoba, que eso es también otra ganancia que se obtiene en este gobierno, porque cuánto les está doliendo a los uribistas porque pensaron que no lo iba a hacer, pero lo hizo. Pero lo más chistoso es que el senador Miguel Turbay sale a decir que es un triunfo de ellos. Eso no es así. No es ningún triunfo de ellos. Eso es una manera de ellos decir que, no, le salió la jugada, la ganaron. No. Todavía siguen perdiendo. Pero como por allá alguien dijo, tienen que ponerse a la tarea de estudiar porque la oposición como esta, carambas, de oposición no es que tengan mucho. No es que tengan mucho porque para ser un partido opositor se necesita fundamentalmente actuar en razones concretas y coherentes, no como lo están haciendo actualmente, desinformando. Petro en la 22ª reunión de la Comunidad Andina. Petro laureado como el número 1 a nivel mundial de ser el influencer económico. El embajador de Colombia en Estados Unidos es un afro, el doctor Luis Eduardo Murillo. Apertura de relaciones con Venezuela. Petro envía a su embajador a Venezuela, instala 3 puestos de mando unificado en las regiones de mayor conflicto. Almuerza con los soldados y les cambia los colchones de las barracas. Hombre, ¿cuál presidente hace eso? ¿Alguna vez ustedes observaron al señor Álvaro Uribe Vélez o al presidente Juan Manuel Santos o al presidente Andrés Pastrana, al expresidente Andrés Pastrana o al expresidente Iván Duque Márquez haciendo esa clase de cosas? Nunca. Este es el primer presidente que hace eso. Ahí es donde vemos el reflejo de un hombre humilde, sencillo, coherente, conectado completamente con su gente, con su pueblo. Ordena a alcaldes liderar procesos de paz. También les ordena sanear los lotes donde se va a construir la sede de la Universidad del Pueblo gratis en todos los municipios. Algo que me gustó y mucho es la universidad que van a hacer en el Catatumbo. Petro acompaña a los familiares de los policías asesinados en el Huila. Es llamado por la criminalidad para negociar la dejación de sus actividades violentas. Y tengo la seguridad que se me escapan otros tantos beneficios entonces. ¿Dónde están los argumentos que desconoce todo esto? Por favor, quien diga lo contrario no vive en Colombia. Por ello comprendo por qué hay que tragar tanto sapo y por tanto ser fiel y paciente. Amigos, amigas, bajo este video, haciendo un apoyo más a lo que dice nuestro amigo Edgar, y respaldando sus palabras, solamente les puedo decir a cada uno de ustedes que para un buen gobierno como el que está ofreciendo el doctor Gustavo Petro, se necesita congruentemente paciencia, mucha paciencia. Las cosas se están logrando, el cambio es imparable, todo está tomando efecto, está doliendo hasta la médula espinal en la clase ultraderecha, que no les gusta para nada lo que está pasando, porque a sus intereses les está afectando. Pero ellos también tienen que ser conscientes que duraron muchísimos años gobernando en este país y claramente muchas de esas cosas que ellos intentaron hacer solamente fueron estados vacos, donde nunca cumplieron. Como lo dijo unos días atrás el doctor Gustavo Petro, si ustedes están cobrando unos peajes tan altos, también procedan a construir carreteras para que sean viables. No se trata solamente de cobrar un peaje y simplemente pase, se trata de que también tomen la postura y la responsabilidad de crear carreteras para este país. Por algo será que el doctor Gustavo Petro decidió entregar a las comunidades, en especial a las juntas de acción comunal,
la construcción de estas vías terciarias para que se puedan generar. Por algo también, otro punto interesante que él hizo fue el de entregar todos los recursos, todo el dinero de la PAE a las juntas de asociación de familias de los colegios que hay en el país, para que sean ellos mismos quienes administren esos dineros y quedan quitados de las manos de los corruptos, porque entre ellos está el señor Gineco, que ya se le imputó tiempo de cárcel por precisamente eso, robar los recursos del país. Entonces, frente a eso, vamos viendo que la gestión de nuestro presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, es excelente y es de aplaudir. Un hombre inteligente como él, con toda la Colombia metida en su cabeza, lo puede hacer y lo está mostrando y está demostrando. Por eso digo que el dolor más grande de la ultraderecha en este país, hasta la médula espinal, son sus grandes logros que lo están llevando a que todo eso se vea. Amigos y amigas, muchas gracias y les deseo un hermoso día y estaremos mirando más cosas que esté haciendo este gobierno, muy bonitas, muy interesantes, y tómense una bonita tarde. Muchas gracias por sus comentarios y en otro punto nos vemos. Hasta pronto.